tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente y de seguir disfrutando el conocimiento de la palabra de Dios y de vivir en un país donde esto es permitido. De verdad que se lo agradecemos a Él enormemente. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy. Buenas noches, Sandrita Bello, Manuelito y todos los que están allí conectados. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo de hacerle paréntesis entre semana a nuestra cotidianidad para abordar la palabra y encontrarle sentido a las experiencias por las que atravesamos, en particular aquellas que representan sufrimiento en nuestra vida, pero también un paréntesis para reflexionar acerca de tu programa escatológico, profético para las naciones. Y te damos gracias por tener la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis, un libro que entendemos que desde el raciocinio humano tiene mucha complejidad, pero que tú has dejado claramente directrices en tu palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para tener una comprensión de él y considerar que se convierte en el referente, como los climatólogos analizan los tiempos y saben que va a llover o no va a llover en un determinado día. Así encontramos en tu palabra un direccionamiento profético acerca de estos últimos tiempos y de nuestra responsabilidad profética con la generación que nos ha correspondido vivir. Muchas gracias. Toma el cansancio que pueda tener cada uno, los factores de distracción que cada uno pueda estar teniendo, cualquier preocupación, y que nada de esto sea estorbo para poder seguir siendo edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos queda abordar los últimos versículos del capítulo 19 de Apocalipsis. Tal vez tenemos que recordar que Apocalipsis capítulo 19 hace referencia primero a esa alabanza en el cielo. También estuvimos viendo un poco acerca de la cena de las bodas del Cordero, y luego encontramos esta visión que tiene Juan acerca del jinete del caballo blanco, que tiene allí su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y se ha levantado con los ejércitos celestiales vestido de lino fino, blanco, limpio, y le seguían caballos blancos y con su espada aguda que salía de su boca para herir a las naciones, y él la regirá con varo de hierro, y él pisa el lagar de vino del fruto de la ira de Dios Todopoderoso. Esto es como para contextualizar y recordar dónde veníamos de el capítulo 19 estudiando, ¿vale? Aquí en estos últimos versículos, desde el verso 17, recuerda, estamos en el capítulo 19, en el verso 17 hasta el verso 21, en el supuesto de que el griego de Juan, bueno, ya habíamos hablado de que en el muslo aparece un término que es dengel, que también suena muy parecido a regel, y uno se refiere a muslo y otro se refiere a estandarte, que es con lo que terminamos viendo nuestra clase de la sesión anterior. Pero en los versos 17 al 21 vemos el resultado de la batalla de Armagedón. No se habla propiamente de los detalles de la batalla misma, sino de la derrota de los enemigos tan pronto como se han puesto en la línea de combate contra el jinete celestial y los suyos, es decir, contra Jesús. Así que vamos a leer esta porción de esos versos del 17 al 21, que es ya el final del capítulo, y leemos: y vi un ángel de pie sobre el sol que gritaba con voz poderosa a todas las aves que vuelan en el cenit del firmamento: venid y reuníos para el gran festín de Dios, para que comáis la carne de reyes, de generales y potestados, de caballos y de sus jinetes, y la carne de toda clase de gente, de libres y esclavos, de pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el jinete del caballo y contra su ejército. Pero fue capturada la bestia y con ella el falso profeta que había realizado las señales milagrosas de su parte. Con estas señales habían embaucado a los que habían recibido la marca de la bestia y adorado su estatua. Ellos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego de azufre ardiente. Los restantes fueron matados por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se hartaron
de sus carnes, se saciaron de sus carnes. Aquí tenemos entonces lo que es la batalla de Megiddo, del valle de Megiddo, o la denominada batalla de Armagedón, es donde la bestia, donde el falso profeta son derrotados, ¿sí? En esta batalla que se vive en Armagedón, y donde Jesús tiene la victoria sobre estos ejércitos liderados por la bestia. Allí dice el texto que Juan vio un ángel de pie sobre el sol. Algunos comentaristas hacen diversas explicaciones acerca de esta expresión el ángel en pie sobre el sol. Algunos lo refieren que la imagen, como en el caso de Walworth, que la imagen es de una luz brillante que habla de la gloria de Dios. Otro autor, teólogo, Bartina, sostiene que el ángel se colocaba sobre el sol para tener o para que el astro en su marcha le llevara sobre la tierra. Otros hacen, como el caso de Bruce, otro comentarista, dice que es un buen punto de vista desde el que pueda ser oído por todas las aves del aire, porque él se coloca en esa posición sobre el sol. Cualquiera de estas tres son posiciones diversas. Recuerda que estamos viendo las aristas para ser interpretado, y por eso encontramos estas diferencias respecto a algunos de los comentaristas y teólogos que han analizado el contenido del Apocalipsis. Ahora, el texto y que no son aspectos relevantes respecto a que el ángel esté allí parado sobre el sol, ¿no? Ahora menciona que este ángel tiene una voz grande, y, es decir, a gran voz, es decir, hace del tono tan fuerte de su gran voz. Y esta declaración del ángel hablando en gran voz aparece 7 veces en todo el libro de Apocalipsis. Ahí aparece el verso 6:10, el 7:2, el 7:10, el 10:3, el 14:15, el 18:2. Todos tienen esa particularidad de que hay un ángel que emite una gran voz, hay una gran proclamación. Eso indica que el ángel necesita en verdad una voz muy potente para que la oigan todas, en este caso, todas las aves de los 4 puntos cardenales. Y cuando esta gran voz, o Juan empieza a hacer descripción de una gran voz en esta naturaleza, es porque lo que este ángel va a proclamar necesita ser escuchado por muchas esferas o por muchas dimensiones a quien va dirigido lo que este ángel puede llegar a proclamar. También esta descripción que acabamos de leer en este texto también la podemos encontrar en Ezequiel capítulo 39, el verso 17 al 20. Leo una parte inicial donde dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi visita, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne, beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos, cabríos, de bueyes, etcétera. Y podemos ver entonces que esta misma profecía o esta misma declaración que hace Juan aquí en este capítulo, en la convocatoria de las aves del cielo para que coman de la carne de lo que va a suceder, está también profetizada en Ezequiel capítulo 39. Ahora tenemos que en los diferentes estratos socioeconómicos que se ve en el verso 18, donde dice: para que comáis carne de reyes, capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus hijos, carne de libres y esclavos, pequeños y grandes. Y esto nos hace entender entonces que se trata de jinetes de toda clase, de todo tipo de estratificación social, especificando profesiones a profesionales de guerra como reyes, generales, guerreros, y también a ciudadanos como esclavos y como libres, grandes y pequeños. Así que esa matanza va a tener que ver con un involucramiento que los que se levantan contra el Mesías en aquella guerra que se va convocada por el anticristo contra el Mesías, va a involucrar de todo tipo de estratos socioeconómicos en contra del Mesías. Mira el nivel de engaño al que la bestia ha alcanzado a las diferentes naciones.
Ahora, esto es solo el preludio de la destrucción de la bestia y los suyos, lo que vamos a notar acá. Juan los ve a todos ellos con sus ejércitos preparados a la guerra contra Cristo y sus huestes celestiales. La bestia que se refiere aquí es la misma que se menciona en el capítulo 3 de los versos 1 al 10, y los reyes son los 10 reyes de la gran confederación, que en este caso, de acuerdo al comentarista que es Matthew Henry, el que estamos viendo, del que estamos estudiando esto, pues considera que es la Confederación Europea y todos los demás que ayudarán a la bestia en la batalla, aunque hayan tenido graves tensiones y aún batallas entre sí, antes de la segunda venida de Cristo, ahora olvidarán sus diferencias, como lo hicieron en el día Pilato y Herodes, que si recuerdan, ellos eran enemigos, pero la decisión respecto a Jesús de alguna manera reconcilió la condición de ellos. Entonces, aquí tenemos que olvidarán sus diferencias para batallar contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fíjate que estas naciones que eran rivales van a estar organizadas para pelear allí en el Valle de Mellido contra el ejército de Cristo. Ahora, para localizar la batalla basta con llevar el lugar paralelo a el capítulo 16, el verso 14, donde dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel día gran, el día del Dios Todopoderoso. Así que fíjate que hay espíritus demoníacos generando toda una actividad de persuasión para reunir o convocar estos ejércitos, claro, bajo la autoridad de la bestia, del anticristo, para enfrentar. En el verso 16 del capítulo 16, que también ya vimos, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que ahí vemos, la batalla se libra en Armagedón o Harmagedón, que en griego, y esa es una definición en español que es la meseta de Mellido. También es llamada la llanura de Jezreel o de Esdrelón. Allí fue donde Barak luchó contra los cananeos, esa es una batalla que está descrita en Jueces 4:5, cuando hasta las estrellas pelearon desde sus órbitas. Allí también derrotó Gedeón a los madianitas en el capítulo 7 de Jueces. Allí murió Josías a manos del faraón Necao y de Neco, en esta batalla relatada en el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Siglos más tarde, en 1187 de nuestra era, fueron allí muertos a manos del sultán Saladino muchos de los soldados de los que pertenecientes a las batallas de las cruzadas. Y también en 1917 el general inglés Allenby triunfó allí sobre los turcos. Así que como puedes ver, este es un escenario allí en el Medio Oriente que tiene una historia de batallas incluso bíblicas y de nuestra era, y será ese el lugar donde se dé esta batalla profetizada en la escritura. En el verso 19 del capítulo que estamos viendo, y vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra ejército, se pone de relieve el papel principal que esta guerra juega la bestia, es decir, el anticristo. Por ello, el énfasis del victorioso resultado de la batalla se pone en la captura del anticristo y de su falso profeta. Así que vemos que en el verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Así que el énfasis, fíjate que son muy pocos versículos para hacer referencia a esta batalla. Se puede ver de quiénes está compuesta la batalla, quién lidera la batalla, cuál es la alianza que se conforma, dónde va a ser el lugar, pero ya no entra en más detalles, sino se ve en el verso 20, que lo acabamos de leer, el objetivo final o el resultado final de la batalla, que era la captura, donde nos refiere la captura. Se dan detalles de la principal actividad que el falso profeta había puesto en juego a favor de la causa del anticristo, los falsos milagros con los que había embaucado a cuantos llevaban la marca de la bestia. Ambos personajes son bien conocidos por la información que ya habíamos estudiado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Uno de los datos más interesantes de esta porción es que tanto el anticristo como el falso profeta son los primeros en ir al infierno, es lo que vemos
hacia el final del verso 20, donde dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que esto es denominado el infierno. A pesar de que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, los primeros que terminan allá es precisamente la bestia y el falso profeta. Cuando el diablo sea arrojado allá, eso sucederá cuando estudiemos el capítulo 20, verso 10, el anticristo y el falso profeta pues habrán pasado ya en el infierno más de 1000 años, porque, bueno, ya lo veremos en el capítulo 20 que vamos a entrar ahorita. Así que la expresión lago de fuego y azufre ardiente es exclusiva del Apocalipsis, donde ocurre 5 veces, donde en el 20:10, aquí en el texto que ya acabamos de leer, en el verso 19-20, en el 20:10, en el verso 14-15 y en el 21:8. Esos son los textos donde aparece esta expresión lago de fuego y azufre, otra forma de referirse al infierno, aunque con ligeras variantes, equivale a la genea de los evangelios, la cual a su vez equivale al fuego eterno, del cual Jesús habló en Mateo 25:41, donde dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, nota, si ves, que estaba preparado para el diablo y sus ángeles, sin embargo, los primeros en llegar allí fueron precisamente, los primeros que van a llegar allí son la bestia y el falso profeta. El anticristo y su falso profeta son arrojados vivos. Es interesante ese aspecto, sin más juicio, al infierno. De los restantes combatientes de la gran batalla pertenecientes a las huestes del anticristo, únicamente se nos dice que fueron matados por la espada de Cristo y que todas las aves se hartaron de sus carnes. Esa es la razón por la cual en el verso 17 que vimos hace un rato, fueron convocadas las carnes para el gran festín de Dios, es decir, que sería Dios sirviendo a las aves todas estas carnes. Estos descendieron muertos al sepulcro para acudir unos 1000 años después al juicio final ante el gran trono blanco, antes de ser arrojados igualmente al infierno, como lo veremos más adelante en el capítulo 20 y 21. Ok. De punta a cabo, Apocalipsis es el libro del triunfo de Cristo. No fue con armas materiales, sino con el poder del Evangelio, como conquistó Cristo, el pagano imperio romano. Como él mismo, perdón, con el mismo poder, ha continuado conquistando a lo largo de la historia y conquistará hasta el fin. La analogía de la escritura descarta la idea de que Cristo, después de haber conquistado así durante las precedentes épocas, vaya a cambiar de armas para el final conflicto y recurra a las que él rechazó algún día en la tentación en el desierto. Es un comentario hecho por Bruce respecto a esta batalla, si será una batalla, y la discusión está en si es una batalla literal con armas o es una batalla de carácter espiritual. Bueno, es la polémica, pero para que figuras como la bestia y el falso profeta puedan tener un liderazgo y convocar a las naciones en una batalla, donde también se convoca a las aves del cielo para que coman las carnes. Estas carnes son el resultado de la muerte en batalla de los componentes de los ejércitos que se levantaron contra el Mesías o que se levantarán contra el Mesías. Van a notar, y quizás lo han notado, que Juan, cuando describe todos estos acontecimientos, hacen referencia en tiempo pasado, pero esto es escatología, esto hace referencia a lo que sucederá cuando se cumplan estos acontecimientos proféticos. Y hasta ahí entonces tenemos lo que es el estudio del capítulo 19, donde ya vemos la gran victoria del Mesías sobre el anticristo, sobre la bestia y su falso profeta. Ahora vamos a entrar en un capítulo también muy interesante, que es el capítulo 20 de Apocalipsis. Y si tú miraras tu Biblia, vas a encontrar que en la Reina Valera del 60 aparecen 2 títulos. El primero, arriba del verso 1, donde habla del milenio, de los 1000 años, y a partir del verso 11, donde habla del juicio ante el gran trono blanco. Entonces, Apocalipsis puede dividirse en 4 grupos, dice Matthew Henry,
la conclusión de Satanás la reclusión, perdón, de Satanás durante 1000 años, en los primeros 3 versículos, el milenio, en los versículos 4 al 6, la lucha final de Gog y Magog en los versos 7 al 10 y el juicio final en los versos 11 al 15. ¿Sí ven cómo ya hacia el final de Apocalipsis el panorama empieza a cambiar de una forma maravillosa porque se hace cada vez más evidente la justicia divina, el juicio de Dios sobre estas cosas? Entonces empecemos a ver el primer componente que tiene que ver con la reclusión de Satanás durante estos 1000 años en los primeros 3 versículos, donde dice: y vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo o Satanás, y lo encadenó 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró con llave y puso encima un sello para impedir que engañase a las naciones por más tiempo, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de ello será puesto en libertad por breve tiempo. Ahí tenemos la captura de este gran dragón. Bueno, vamos a ir desarrollando esto. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas posiciones respecto a este texto. Los amileniaristas, sí, que no creen en el milenio, los postmileniaristas que hacen referencia a, que va a ser posterior al milenio esto, y los premilenialistas, estos son en lo que tiene que ver con el milenio. Entonces, veamos algunas observaciones que algunos de estos grupos hacen. Los amilenialistas sostienen que la resurrección primera, que vemos en los versos 4 al 6, es espiritual, es decir, es el nuevo nacimiento. Por eso no creen en el milenio. Piensan que el milenio comenzó en la primera venida de Cristo. Satanás fue atado cuando Cristo triunfó sobre él en la cruz. Esta es la posición de algunas personas que creen esto, y su nombre por eso se hace referencia a milenialistas que no creen en el milenio, como lo relata, bueno, más bien su interpretación del milenio es este periodo que estamos viviendo desde Cristo hacia el final. Los postmilenialistas, como por ejemplo algunos autores reconocidos, quizás no para nosotros, pero sí para los teólogos, Eliot, Wadby y Vitringa, dicen que la primera resurrección es la de los principios, la doctrina, el espíritu y el carácter de los santos y los mártires ya difuntos. Será una resurrección en parte espiritual y en parte eclesiástica y en parte nacional para los judíos, que serán restaurados como nación y convertidos. Esto es lo que plantean los postmilenialistas acerca de la resurrección. Y finalmente los premilenialistas, ¿sí?, dicen o sostienen que todo lo que leemos en Apocalipsis 20, como todo lo que afecta a la historia de la profecía, ha de entenderse en el sentido literal, cómo se han cumplido en el sentido literal las profecías del Antiguo Testamento referente a la primera venida de Cristo. Esto no quiere decir que descartemos los simbolismos que aparecen recubiertos los hechos a la vista de Juan, que un ángel ha de bajar del cielo para encerrar al diablo en un abismo y tenerlo recluido allí, de forma que carezca del poder necesario para recobrar por sí mismo la libertad del movimiento y salir del abismo. Es un hecho futuro cuyo cumplimiento literal no se puede negar. Pero la llave, la cadena, el sello son simbólicos en el sentido de que no son como los que conocemos de naturaleza material. Es igualmente evidente, ya que tanto el ángel como el diablo son seres espirituales. Así que podemos encontrar una combinación entre una realidad literal con unos simbolismos, como podemos ver en lo que refiere a la cadena. Ahora, hay 3 clases de premilenialismo, en cuanto a Apocalipsis en general. Está la escuela llamada histórica, que defiende los capítulos 1 al 19, que para ellos se ha cumplido ya en la historia, pero los capítulos 20 al 22 son futuros y han de entenderse en sentido literal. Está también la escuela soteriológica, ¿sí?, que comprende algunos premilenialistas, de la teología del pacto. Según ellos,
el reino político de Cristo a la futura prominencia de Israel están subordinados al aspecto soteriológico, es decir, en relación a la condición pecaminosa del hombre. Y la forma más popular del premilenialismo sostiene que el milenio es el cumplimiento real y perfecto del reino teocrático por la promesa hecha a David de que su reino y el trono davídico sobre Israel había de ser eterno, como lo confirma el anuncio de Gabriel a María allí en Lucas 1 y también profetizado en Isaías 9:6. Quizás, por supuesto, podemos entender que con estas tres, estos son escuelas relacionadas con el premilenialismo, pero ya vimos que hay una que es el postmilenialismo y el amilenialismo, son otras dos posiciones, otras dos escuelas, pero si quisiéramos en lo personal, considero que la escuela premilenialista, pero que está enfocada en que el milenio tiene un cumplimiento real, es la que considero yo, inclusive en la que he sido enseñado en Filadelfia, en el seminario bíblico, que este milenio es un gobierno real del Mesías sobre el trono de David por este periodo de 1000 años. Eso para dejar claro cuál sería nuestra posición, bueno, digo la posición que hemos creído, y porque hay bastante fundamento, por lo que uno de los elementos fundamentales que acaba de ser leído, esta del Señor a David, de que se sentaría alguien que gobernaría y que su gobierno no tendría fin, esto tiene que ver con un cumplimiento literal y no espiritual. Así que por eso consideramos que este es el enfoque de la escuela que nosotros hemos adoptado, bueno, en lo que yo, en el personal, pues no digo que alguien adopte otra escuela y tengamos que echarte a la hoguera. Como vimos, Apocalipsis es un libro que tiene sus complejidades para ser entendido, pero las posiciones que tenemos no son porque nos guste el color o porque nos guste, como cuando una vez elegí ser hincha de un equipo, pero por el color de su uniforme, ni siquiera porque supiera cómo jugaban, cosas por el estilo. A veces nos volvemos adeptos de algo por la simpatía, nos gusta, nos volvemos fans de alguien, no sé, por el ritmo de la música que toca o por la fama o popularidad que tiene en su desempeño, puede ser deportivo, cultural, el que sea. Así pasa inclusive en el ámbito teológico, pero aquí en el ámbito teológico es bueno entender que no tenemos este tipo de inclinaciones porque simplemente nos guste o porque es que el expositor es una persona muy famosa, es un maestro muy reconocido, sino porque hay fundamentación bíblica para creer esto. Entonces, por eso es que considero en lo personal que hay suficiente fundamentación bíblica para tener este enfoque premilenialista que considera que el milenio es un tiempo literal. El abismo es el lugar de demonios, espíritus inmundos. En este ángel tiene encomendadas 6 funciones. ¿Cuáles eran? Prender al dragón, atarlo y tener atado por 1000 años, arrojarlo al abismo, usar una llave para cerrar allí al diablo, sellar la prisión y volver a soltar al diablo al final de estos 1000 años. ¿Qué tal el ministerio de este ángel, no? Creo que no es muy envidiable para otros. Bueno, es un ministerio angelical, así que no tiene que ver tanto con nuestra labor. Notaremos que en el 12:9, ¿sí? Donde dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿sí? Esto, perdón, me dio hipo, perdón. Esto pues le da al versículo 2 donde dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que en el verso 2, esto viene del 12, a la gran ramera que ha corrompido la tierra con las fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vemos aquí la justicia de Dios. Pero note que en estos versos al diablo los 4 epítetos que lo identifican perfectamente. Se le define como dragón, se le define como aquella serpiente antigua,
se le usa la expresión el diablo y se usa la expresión Satanás. Las cuatro expresiones se refieren a la misma persona, ¿sí? Dirá alguien, bueno, es que el diablo no está o está siempre en el infierno. ¿Acaso el diablo no está y ha estado siempre en el infierno? Pues aquí notamos que no, porque vemos que va a ser llevado por este ángel encadenado y va a ser llevado encadenado, perdón. Pero la palabra de Dios nos asegura que eso no es así. Por ejemplo, en el verso 8 de capítulo 12 de Apocalipsis dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y lo comparamos con Efesios 6:10, donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, en el verso 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que vemos que el diablo, la mayor parte de sus ángeles, excepto los de Judas 6, están ubicados en el cielo atmosférico. Desde allí será arrojado a la tierra en lo más álgido de la gran tribulación, que ya lo vimos en el Apocalipsis 12:9. Ahora, en el tiempo señalado, en el verso 3 de este capítulo, del presente capítulo, es arrojado de la tierra al abismo, que no es todavía el infierno. Finalmente, en el verso 10, donde dice, por ejemplo, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Esto es del capítulo 19, ya lo habíamos visto. Y tus hermanos retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el, yo creo que aquí hay un error porque es en el verso 10 de este capítulo 20. Pero le vemos siendo arrojado ya al lago de azufre ardiente, es decir, al infierno. Entonces, cuando encontramos esta expresión, lago de fuego y azufre, hace referencia al infierno. Actualmente está en los aires, lo que llaman los teólogos en el cielo atmosférico y lo que llama en Efesios 12 en las regiones celestes. Ahí es donde tiene su epicentro de actividad. Durante los 1000 años en que el diablo está en su encierro temporal no definitivo, tenemos el reino mesiánico milenario en la tierra. La expresión 1000 años se repite 6 veces entre los versículos 2 al 7, lo cual es bastante para que su sentido sea literal y admitido, teniendo en cuenta que aún lo que sale de una sola vez en la Biblia sale una sola vez en la Biblia, es palabra de Dios. Y como tal debe ser acogida, respetada y estudiada sin prejuicios. Y este es otro de los elementos que tenemos los premilenialistas, que consideramos que el milenio no es un periodo espiritual, es un periodo real que ha de cumplirse. En el verso ya llegando al verso 3, ¿sí? De este capítulo 20, se habla de que le puso un sello por encima de él, ¿sí? El ángel le puso un sello. Es un hebraísmo para indicar que la puerta del abismo, le puso el sello a la puerta, ¿no? Donde encerró a Satanás. Es un hebraísmo para indicar que la puerta del abismo colocada en parte superior, no en uno de los lados, como se usa en los domicilios horizontales, quedó sellada con el sello inviolable de Dios. Así que este sello, muy parecido al sello que pusieron los romanos sobre la piedra para evitar que alguien violara la tumba y se robara el cuerpo de Jesús. Ese es un sello que representa autoridad que debía ser inviolable, que no podría ser violado porque implicaba, hablando del sello romano, implicaba una violación a las leyes romanas y esto podría equivaler a sentencia de muerte. Pero aquí también vemos ese mismo sentido, que hay un sello sobre la puerta que implica un seguro de la soberanía divina poniendo límite al actuar satánico. El fin de este encarcelamiento del diablo es para que no engañe la razón
para que no siga engañando más a quien, a las naciones. Pero luego aparece la expresión que va a ser liberado, pero por poco tiempo. Significa que entre el reclutamiento de los últimos enemigos para dar la batalla en la llanura de Palestina y su destrucción por la obra de fuego bajado del cielo, ha de pasar poco tiempo, es decir, en el momento en que se ha liberado y en el momento en que se dé otra batalla que se dará al final de los 1000 años, que es lo que vamos a ver a continuación, entonces va a pasar poco tiempo. Ahora vamos a abordar la segunda parte que tiene que ver con lo relacionado con el milenio en los versos 4 al 6. Dice así: vi unos tronos en los que estaban sentados aquellos a quienes se había dado autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio que habían dado de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes muertos no volvieron a la vida hasta que estuvieron acabados los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Fieles y santos son los que toman parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí tenemos entonces este milenio, este gobierno de Cristo sobre las naciones, donde Jesús tomará el trono de David desde Jerusalén, gobernando como capital, gobernando a todas las naciones, pero habrá también todo un gabinete ministerial gobernando sobre todas las naciones que está compuesto por los redimidos. Ese es lo hermoso de esta porción que encontramos, porque también compete a nosotros. Esta vez contempla Juan unos tronos y contempla también a los que se sientan en ellos. El Señor les dijo, en efecto, a los apóstoles que habían de juzgar a los 12 tribus de Israel, dándonos así una clave para establecer, dentro de la cronología de los últimos tiempos, el tiempo del juicio sobre Israel, el cual está marcado por las dos parábolas del Señor señaladas en Mateo capítulo 25. Allí están descritas las dos parábolas que tienen que ver con el juicio de Israel. Este juicio es anterior al juicio de las naciones y este a su vez al de los ángeles caídos, que se menciona en Segunda de Pedro y en Judas 6. Así que vamos a encontrar tres juicios: el juicio a Israel, el juicio a las naciones y el juicio a los ángeles caídos que se viene a dar para este último tiempo. También Juan ve las almas de los decapitados. Estos decapitados son los mismos que se mencionan, por ejemplo, en el capítulo 6-9, en el 12-11 y en el 13 del 5 al 7, del 15 al 7. Voy a leer solamente el de 12-11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es evidente pues que todas las características concuerdan. En efecto, estos mártires habían sido decapitados por no someterse a la autoridad tiránica de la bestia. Así que fueron sacrificados, murieron en este periodo de persecución de la bestia en lo que llamamos la gran tribulación. Y Juan finalmente dice que vivieron, ¿sí?, después de haber sido decapitados, lo cual significa que resucitaron, que volvieron a vivir y ya resucitados reinaron con Cristo 1000 años. Esto es parte de la promesa que también podemos descubrir en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde hay una secuencia de la resurrección que ya vamos a ver más adelante. En el verso 5 del texto que estamos leyendo, donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, estos que resucitaron, que fueron perseguidos durante la gran tribulación, ¿sí? Tenemos entonces
una secuencia. Voy a leer. El verso 5, que lo acabo de leer, comienza con un obvio paréntesis, como lo hace la nueva versión internacional con muy buen criterio. En efecto, si los del versículo 4, los resucitados en el versículo 4, que hace un rato leímos, aparecen ya resucitados y los demás no vuelven a la vida hasta después de 1000 años, la primera resurrección no puede ser la del versículo 5, sino la del versículo 4. Es decir, el versículo 4 nos menciona una resurrección, ¿sí? Y el versículo 5 nos menciona otra resurrección. Y la resurrección del versículo 5 es posterior, porque dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir, es decir, a resucitar hasta que se cumplieran 1000 años. Quiere decir que antes de el milenio, antes de que se dé el milenio, hay una resurrección y al final del milenio hay otra resurrección, ¿vale? Y vamos a encontrar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hay una nota que dice: el apóstol establece aquí la verdad la verdad de la resurrección de los que durmieron en Cristo. Lo hace basado en la resurrección del Señor. Cristo resucitó como las primicias de los que durmieron. Alude así a Levíticos 23, del 9 al 14, y así como la dedicación de los primeros frutos comportaba de alguna manera la consagración del resto. Así que podemos ver la descripción de la resurrección de los muertos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que hace referencia a la primera resurrección, que es una resurrección para vida, no para condenación, y consta de varias etapas. Aquí vamos a ver este planteamiento. Matthew Henry hace un planteamiento interesante sobre la primera resurrección que se manifiesta por etapas. La primera etapa tiene que ver con Cristo, acompañado de los mencionados en el capítulo 27 de Mateo, verso 52, donde dice: y se abrieron los sepulcros. Tú recuerdas que cuando Cristo resucitó, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. En el verso 53 dice: y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso está en Mateo. Así que Jesús no fue el único que resucitó en el día de la resurrección, pero a diferencia de Jesús, los otros que sí resucitaron volvieron a morir. Después de esa primera resurrección, después los que hayan participado en el arrebatamiento de la iglesia, como está profetizado en Primera de Tesalonicenses 4, los versos 15 al 17, donde dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el texto, seremos levantados. Voy a ir al texto directamente. Se me abrió otra versión. Me devuelvo aquí un momentico para ubicarme, verso 17, y dice: entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces nota que aquí está profetizada por Pablo esta primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. La transformación de los cuerpos que estén de los creyentes vivos en aquel momento será simultánea a la resurrección de los muertos en Cristo. Y esto forma parte de lo que sería la primera resurrección. Dentro de esa primera resurrección abarca los muertos, porque esta primera resurrección, uno dice: pero si hay una primera resurrección, ¿por qué hay 4 fases? ¿No serían 4 resurrecciones? No, porque es una primera resurrección enfatizada, que es una resurrección para vida, mientras que la otra resurrección será una resurrección para juicio, de definición de juicio y condenación a los que, bueno, ya veremos más adelante, que aquí también lo estudiaremos. Pero entonces estamos enfocados en lo que es la primera resurrección. Después los santos, no pertenecientes a la iglesia y que se mencionan específicamente en esta porción del verso 4, que fueron perseguidos allí
en la gran tribulación, por la razón de que así como fueron públicamente humillados y maltratados hasta el extremo, también son seleccionados para un triunfo público notable con ocasión de establecimiento del reino de Cristo en la iglesia. Y finalmente, los creyentes que, en opinión de algunos comentaristas, hayan muerto durante el milenio, los que así opinan se apoyan en las razones siguientes. Durante el milenio existirá la muerte para la segunda resurrección. Y esta muerte para la segunda resurrección, el texto sagrado usa el mismo verso que para la primera resurrección, que es esesam. Vivieron, el cual se entiende que mejor si impíos, en otras palabras, uh, cuando termine el milenio va a haber una resurrección, pero algunos de los resucitados al final del milenio van a tener esta oportunidad de ser resucitados para vida, porque murieron en el transcurso del milenio. Es el argumento que Matthew Henry da, que es un planteamiento, es polémico porque por eso plantea, es una opinión que tienen algunos, no es estrictamente dogmática, en la que todos puedan considerar que están de acuerdo. Hay tres cosas muy buenas que se dicen que toman parte de la primera resurrección. Primero, son llamados felices o dichosos. Se dice felices o dichosos, bienaventurados, sí. Eso significa que se hallan en un estado de inmensa e imperecedera felicidad, en plena y perfecta comunión con Dios. Por eso son llamados también santos, puesto que su dedicación a Dios es ahora también perfecta. Entonces, esos serán los que participarán en la primera resurrección. Bueno, actualmente se han muerto, pues están disfrutando de esa dicha porque están cubiertos bajo esta promesa. Pero también dice que sobre esto la segunda muerte no tiene autoridad. Hay una segunda muerte. Entonces, si hay una segunda muerte es porque hay una primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte natural que nosotros conocemos, donde las personas expiran y son sepultadas. Entonces, en el versículo 14 leemos que el lago de fuego es la segunda muerte. Cuando definitivamente son echados, arrojados allá, esa es la segunda muerte. Los que han muerto en el Señor no pueden sufrir ningún daño de la muerte segunda, pues el infierno supone condenación eterna y para los que están en Cristo Jesús no hay ya ahora ninguna condenación, es lo que dice Romanos 8:1. Y esa debe ser una palabra de esperanza para todos nosotros que vivimos y también para los dolientes que están experimentando la pérdida de un ser querido, pero que conoce al Señor, que ha puesto su fe en Cristo. Esto también es una palabra de esperanza para ellos. Y la otra característica es que sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él y reinarán durante 1000 años. Ese es el otro beneficio que tendrán los que van a ser partícipes de la primera resurrección. Ahora vamos a leer los versículos 7 al 10. Y quiera Dios que me alcance el tiempo. Dice así: cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de las 4 esquinas de la tierra, a Gog y a Magog, a congregarlos para la batalla. Les dije que al final del milenio habría otra batalla. Su número será como el de la arena de las arenas de las playas. ¿Me estás notando algo interesante? Es el milenio, es el gobierno del Mesías sobre las naciones. Satanás será soltado, engañará a naciones y reunirá a un número semejante a la arena de la playa. Marcharon a través de lo ancho de la tierra y cercaron el campamento del pueblo de Dios y la ciudad predilecta de Dios, que es Jerusalén. Pero descendió fuego del cielo, los devoró y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de azufre ardiente, es decir, al infierno, al que habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que hay un último intento del diablo por oponerse a Dios y aquí vemos el final de él. Así que cuando se hayan terminado los 1000 años, dice el texto, es entonces el final de los 1000 años cuando el diablo es soltado de su prisión. En el versículo 3b ya se notaba, se nos decía que ese momento en que el diablo sería soltado sería
por poco tiempo. Así que cuando ese poco tiempo que tiene es el suficiente tiempo para engañar a las naciones, a Gog y Magog, reunirlas para atacar a la ciudad de Dios, para atacar al gobierno de Cristo, y finalmente ahí será vencido y ahí es cuando será echado al lago de fuego de azufre. Pero siempre que al diablo le queda poco tiempo, no lo desaprovecha de ninguna manera, ni pierde una décima de segundo. Si tan diligentes fuésemos nosotros para el bien, sale a extraviar a las naciones desde las cuatro esquinas, uh, desde las cuatro esquinas de la tierra. Si la palabra de Dios no nos asegurase que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y es perverso, sería inexplicable que el diablo pudiese reclutar para su causa perversa un número de soldados como la arena del mar, después de un reinado de paz y justicia durante 1000 años con Cristo en el trono. Es increíble cómo el corazón perverso y engañoso del hombre es tan fácilmente manipulable por, eh, por Satanás, ¿no? Ahora es interesante que eso mismo pasó en el Edén. En el Edén no había pecado, en el Edén estaban Adán y Eva, pero apareció la serpiente e hizo lo que hizo, causando la caída de el hombre. Supuesta desde luego la malicia congénita del corazón del hombre. Es posible que el diablo pueda reclutar tanta gente para su causa, habida cuenta de que las condiciones que habrán imperado en la tierra durante el milenio. Tal posibilidad se explica si nos percatamos de que en un lapso de 1000 años y precisamente a causa de las condiciones de paz y prosperidad que habrían reinado sin interrupción durante todo el tiempo, los descendientes de quienes hayan entrado en el reino mesiánico se multiplicarán prodigiosamente en el milenio hasta llenar la tierra a rebosar. A pesar de las condiciones tan favorables, se habrán conformado exteriormente a las normas, se habrán, conformado exteriormente a las normas del reino de Cristo, pero con su inexperiencia de pruebas duras y con la realidad de una fuerte tentación del enemigo al final del milenio, serán víctimas fáciles de los engaños de Satanás, porque someterse como borregos, les dirá. Haced uso de vuestra libertad, escoged vuestros propios caminos, que es el mismo lenguaje que tuvo con Eva, ¿sí? Ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y la incitó a desobedecer. Así que, sea como sea, la demarcación territorial de Magog no cuenta. Aquí ya hablamos de la convocatoria que en el verso 8 hace acerca de Gog y Magog, donde dice en el verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que estos nombres han sido usados no solo en la tradición rabínica, sino también en los oráculos civilinos, como un símbolo de los poderes mundanos opuestos a Dios. Esa es la expresión que encontramos de Gog y Magog. Ahora, se habla que estos ejércitos vendrán a atacar al campamento de los santos. Y el vocablo griego, bolé, significa un cuartel o fortaleza armada, más bien que un conjunto de tiendas de campaña en el campo abierto. Por lo que es más probable que el vocablo designe a la propia ciudad amada, como opina este comentarista a su juicio. El vocablo santos consigna aquí primordialmente a creyentes israelitas, puesto que Jerusalén será durante el milenio la capital del reino, pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La ciudad amada de Dios es pues Sión, que es lo que podemos leer ahí. Es probable que Cristo permita que los enemigos tengan ya completamente cercada la ciudad, y ellos por dos razones: para que la derrota de los enemigos sea más notoria y para que los propios creyentes contribuyan a la victoria únicamente a Dios, no a sus propias fuerzas. En efecto, del texto sagrado nos dice que descendió fuego del cielo y los devoró. Así que tenemos como Sodoma y Gomorra seguramente. En el verso 10 contiene la prueba más contundente de la eternidad de las penas del infierno, porque
dice el texto, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esto se refiere a una condenación eterna para el diablo, para la bestia y el falso profeta. Así comenzó su propia carrera Satanás, engañándose a sí mismo, y continuó engañando desde el principio de la historia a la humanidad. Empezó con Eva y después miles de millones de hombres y mujeres. Termina engañando ya para esta batalla de Gog y Magog. El lago de fuego y azufre es, como en todos los demás lugares de Apocalipsis, es el infierno. Está pues claro que el diablo es arrojado aquí y ahora al infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta. Así pues, aquí en el verso 10, la palabra de Dios enseña claramente que los impíos no serán aniquilados, sino que tendrán una existencia eternamente atormentada, de día y de noche, sin pausa y sin prisa, por los siglos de los siglos. Es decir, no van a dejar de existir, sino existirán en una condenación eterna. Esto es por toda la eternidad, pues no hay otro modo más explícito para dar a entender que las penas del infierno son eternas, no solo para el diablo, el anticristo y el falso profeta, sino también para todos los que mueren sin haberlo sido reconciliados por la soberanía gracia de Dios mediante la fe y la obra del Calvario. Y finalmente tenemos los versos 11 al 15. En el verso 11 leemos: luego vi a un grandioso trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante la majestad de su trono desaparecieron la tierra, el infierno, y no hubo lugar para ellos. Y esto es la descripción que Juan hace del trono. Parece ser el destino mencionado en el verso 4. La desaparición de la tierra y el firmamento ante la majestad del trono del que estaba sentado en el trono indica lo tremendo y lo solemne del momento. Es tan glorioso que pues el firmamento, la tierra, pierden relevancia por su aparición. En los versos 12 y 13 leemos: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros. También fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho, según está registrado en los libros. El mar entregó sus muertos que encerraba en su seno, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada persona fue juzgada de acuerdo a lo que había en ellos. Y este tiene que ver con el juicio del gran trono blanco, o también denominado el juicio final. Así que para este juicio final va a haber una resurrección de los muertos, y por eso es que la tierra, los sepulcros y el mar entregan los muertos que ellos habían cogido. Todo diligente, sé que se me ha acabado el tiempo, pero creo que no alcanzamos a ver todo esto. Vamos a dejarlo hasta ahí en este texto. Entonces, en los versos, aquí nos quedamos en el verso 12 y 13, nos quedan 4 versículos, y ahí terminaríamos el capítulo 20 para luego abordar el capítulo 21, capítulo 21, donde se nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, y ya después veremos el capítulo 22. Nos quedan entonces 2 clases para terminar el último miércoles de noviembre esta materia y así concluir nuestro estudio de Apocalipsis. Espero que para ustedes sea edificante, que lo estén disfrutando, y bueno, yo sé que es un poco denso, pero podemos tener comprensión de esto. Ahora, fantástico si tenemos la oportunidad